Bienvenidos a un nuevo capítulo de Suma Electoral, el mejor programa de análisis político de Chile. ¿Cómo está, don Eduardo Zafirio? Muy bien, muy buenas noches, don Vicente y don Eduardo Galaz. Hoy día, jueves 9 de mayo, estamos grabando. Eduardo Galaz, ¿cómo está? Muy bien, Vicente, muy bien. Bueno, yo les quiero contar que el otro día, hace una semana aproximadamente, me abordó una persona en la calle que me reconoció, que era un fanático de Crónicas de Wilson, que había visto todos los capítulos. Voy a guardar su nombre en anonimato porque me lo pidió, y me dijo que Eduardo Galaz era el mejor sociólogo de Chile, nada de cosas. Así que ahí quedó Eduardo Mayol, Alberto Mayol, perdón, ahí quedó. Oye, no estoy molestando, ¿eh? Primera vez que me saluda un fanático así en la calle espontáneamente. Ya, el tema de hoy, señores, es un tema que tiene que ver con bueno, toda la crisis, digamos, de crimen organizado, delincuencia que estamos viviendo, pero el enfoque que le queremos dar, y que a mí me llamó mucho la atención, es que en los últimos días, y en medio de esta tremenda crisis que estamos viviendo ya hace mucho tiempo, de hecho tuvimos 3 carabineros que fueron asesinados, la discusión ha girado en los últimos, yo diría que ya 10 días, quizás 2 semanas, alrededor del perro matapaco. Han salido columnas, análisis en la televisión sobre su significado simbólico. Ha habido una especie de purga, digamos, de quienes lo han defendido en el pasado, quienes no. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, profesores Zafirio y Galaz, ¿qué está pasando en nuestro país, en Chile, que temas con tal importancia derivan inevitablemente en la farándula? O sea, cuando uno podría esperar que frente a un tema tan complejo y tan terrible como lo que está pasando, el tema de los 3 carabineros asesinados, luego quemados, fue tan trágico, uno esperaría que la conversación girara en torno a las soluciones que le podemos dar a este problema, en vez de estar, digamos, hablando del perro matapaco. Y no hablo de los matinales o de la gente común y corriente, sino que hablo de la gente que se supone tiene también un rol de intelectual en nuestro país, porque las columnas que salieron, los análisis que salieron, son de gente que tiene un rol en el espacio público y derivaron en este tema. Y yo tengo la idea de que tiene que ver con que es el espacio donde nos sentimos cómodos, porque es el espacio donde podemos decir algo. Lo otro pareciera ser que no tenemos ninguna idea, ninguna solución, así que rápidamente nos escapamos a esta farandulización absurda con respecto al perro matapacos que nos viene bien. Así que ese es el análisis del día de hoy, y vamos a ir directo al análisis y vamos a dejar por primera vez en mucho tiempo la frase boba para después del análisis, que hay hartas frases bobas. Así que, don Eduardo Galaz, ¿qué nos puede decir de este tema? ¿Hay algún estilo de cretinización en nuestro espacio público o yo estoy exagerando en esta materia? ¿Qué nos puede decir? Sí, o sea, a ver, este es un tema que hemos conversado harto y en mi opinión, efectivamente, hay algo así como una pérdida en la calidad intelectual del debate público, digamos, ¿no? Uno podría eso llamarlo así como esa palabra que tú usabas, ¿no? Como cretinización, o a mí siempre me ha gustado usar la palabra oclocracia para esto, que es un término antiguo, pero que a mí me gusta mucho lo que transmite, en el sentido de que, digamos, para quienes no me hayan escuchado usar este término en un programa anterior, oclocracia significa como gobierno de la muchedumbre, gobierno de la chusma, incluso se ha traducido, o usando la jerga de Hannah Arendt como gobierno del populacho, y que es una alternativa ética, digamos, al gobierno de los ciudadanos, ¿no? Y lo que recuerda eso, el concepto de oclocracia, para distinguirlo, digamos, del concepto de democracia,
es que aunque numéricamente puedan coincidir ambos en el sentido de ser el gobierno de la totalidad de las personas que cumplen ciertos requisitos, como el paso a la adultez, digamos, el concepto de oclocracia nos recuerda que la democracia requiere que las personas actúen como ciudadanos, ¿no? Y que se comporten de cierta manera y desarrollen una cierta identidad cívica, etc., ¿no? Entonces, sí, yo soy de quienes creen que en Chile tenemos un fenómeno de esa naturaleza, no solo en Chile, pero siendo este el lugar del que vamos a hablar, y siendo el que tenemos más cerca y al que está atado nuestro destino, claro, en Chile hay un problema de esa naturaleza, ¿no? A ver, ese problema de calidad de la esfera pública tiene sin ninguna duda muchas fuentes. Déjenme un segundo que tengo que silenciar una pestaña que me está molestando. Tiene muchas fuentes, hay muchas cosas que uno podría mirar y no creo que pueda hacerme cargo de todas ellas, pero sí me gustaría empezar por reconstruir el asunto mismo que nos trae acá, ¿ya? Y es el hecho de que ante este asesinato terrible de 3 funcionarios de la policía, claro, la noticia se traduzca muy rápidamente en la traición del presidente Boric al perro, ¿no? Al perro matapaco, según se nombra, ¿no? Digamos, me gustaría empezar por reconstruir esto, porque creo que no es casual ni que haya generado tanta conmoción la negación, digamos, del presidente Boric al perro, porque el movimiento social digamos, se describió como estallido social entre los años 2019 y 2020, no tenía ninguna idea sustantiva que proponer realmente. No tenía ninguna identidad doctrinaria. Después actuó como si lo hubiera tenido y como si la solicitud de nueva constitución hubiese sido como una emanación, digamos, de la voluntad popular. No fue así. O sea, sin duda había personas que querían una nueva constitución, pero también es obvio que mucha gente no estaba interesada en eso, ¿no? Y por otras cosas, por otras personas, quiero decir, las cosas que eran relevantes eran otras, y hay personas para las cuales lo que estaba en juego era probablemente, no sé, los abusos de los políticos, para otros era, no sé, la impiedad del mercado, lo que haya sido. Yo recuerdo haberme paseado en enero del 2020, haberme paseado por las calles que estaban más rayadas, simplemente buscando discursos, ¿no? Yo tenía interés en ver cuál era el contenido discursivo, si es que había alguna claridad que se expresaba en las paredes, por lo menos, porque a veces los rayados en los muros, en medio de los contextos de manifestaciones, te dan alguna pista de qué es lo que está pensando, digamos, la gente que se manifiesta. Y para mi sorpresa, los principales objetos de crítica eran los propios carabineros, digamos, el muerte a la yuta en distintas formas, ACAB y toda esa jerga. En segundo lugar, el Sename, que fue para mí una gran sorpresa también, digamos, no más Sename, abajo el Sename y cosas así, lo que me dio a mí la pista, digamos, sobre el origen de muchas de las personas que estaban rayando, al menos, no necesariamente protagonizando las manifestaciones, pero sí protagonizando los rayados de las murallas, porque yo creo que el Sename es una figura más presente en quienes se criaron en él que en el resto de la población. O sea, creo que aun cuando había habido hacia, no sé si 1 o 2 años, unos casos muy dramáticos, digamos, y muy públicos de Sename, creo que si uno hace una encuesta, digamos, ahora a la gente de a pie, el Sename no está tan arriba en las preocupaciones porque no pensamos en el Sename en un primer lugar, a menos que nos hayamos criado en él, y las personas que se criaron en el Sename sí tienen en él un blanco inmediato. Y otra idea que aparecía mucho era el propio Piñera, digamos, y el muerte a Piñera. Y para mi sorpresa, no había prácticamente ninguna referencia al mercado, no había ningún muerte al capital, que eran banderas de otra época. Y hago esta reconstrucción simplemente como para decir, creo que esto era muy caótico, ¿no? Y que no tenía discurso. Lo que tenía, en cambio, eran símbolos que estaban bastante despojados, digamos,
de contenido predicativo, no tenían ninguna agenda específica asociada. Ejemplo, el perro, ¿no? Y si había alguna agenda, esta negatividad, digamos, a la represión pública, represión que era relevante por el hecho mismo de las manifestaciones. Entonces, claro, es como una manifestación cuyo enemigo es aquel que reprime la propia manifestación. Digamos, no había más en la manifestación en ese sentido que un culto a sí misma. Y creo que la tía Pikachu, digamos, y el dinosaurio fueron otros ejemplos de lo mismo, ¿no? Que terminaron teniendo incluso eficacia electoral, pero revelaban que, digamos, no había acá ideología. Lo único que había era símbolo. Y los símbolos no hay que tomárselos con ligereza. O sea, los símbolos son capaces de inyectar muchas, digamos, emociones muy intensas y afectos muy intensos en las personas que se ven vinculadas por ello. Entonces entiendo que para mucha gente para la cual el estallido social y todos sus contornos fue una de las experiencias más significativas de su vida en un contexto, digamos, de una sociedad en la que las formas tradicionales de sentido se han ido debilitando. Pienso en la experiencia religiosa, pienso incluso en el cultivo, digamos, del espíritu por otras vías más secularizadas, como la lectura o las artes. Creo que todas esas son experiencias que están más o menos debilitadas. Entonces, un episodio masivo de participación comunitaria debe haber sido para mucha gente lo más importante que les pasó en su vida, literalmente. Y eso más importante que les pasó en su vida, dado que no tenía una doctrina, lo único que tenía eran íconos, ¿no? Íconos estéticos, entre los cuales el más aséptico, porque era el que estaba más desvinculado de ninguna persona que pudiera cometer un error, como los cometió la tía Pikachu, digamos, era el perro. Entonces, que Boric abjurara del perro, no simplemente diciendo, me parece que ahora es una referencia inapropiada porque hay carabineros muertos, sino como, siempre creí que fue una referencia grosera y no sé, infamante, no sé qué más dijo. Creo que para mucha gente fue meter el dedo en una llaga que digamos, que duele, ¿no? Que duele y harto, porque en fin, hay un compromiso afectivo en mucha gente con ese proceso todavía. Tal vez coincidan con ser ese 25% de la población que sigue apoyando al gobierno. Entonces, se deben haber sentido algunos de ellos muy traicionados. Y digo todo esto, aunque fue más larga mi introducción de lo que esperaba, para decir dos cosas. O sea, uno, creo que la crítica al perro matapacos tocó una sensibilidad importante, digamos, tocó una fibra muy sensible, digamos. Y sobre todo creo que no es casual. Creo que no es casual que sea sensible, y está vinculada esa no casualidad con el problema de fondo, ¿no? Y que es el hecho de que tenemos la política muy despojada de discurso argumentativo, sentido, digamos, ¿no? Muchas de nuestras batallas parecen ser simplemente apelaciones simbólicas a emociones colectivas. No hay un discurso que muy claramente las configure. La política siempre es un poco así. La política de masas, digamos, la democracia de masas, inevitablemente se gana logrando tocar fibras sensibles en grandes masas de población, pero uno esperaría que esa apelación a las emociones públicas fuera de la mano de agendas discursivas un poco más elaboradas, digamos, al menos a nivel de algunas élites, y que hubiera algún esfuerzo de conducción intelectual, si uno quiere, ¿no? Y digo esto no así como para sobreestimar el rol que tengan que tener los intelectuales públicos en esas discusiones, sino más bien para anhelar que las personas que se dedican a hacer política de manera profesional tengan ideas más o menos claras con respecto a lo que quieren, ¿no? Más o menos articuladas, más o menos, digamos, con fondo, así como argumentadas, que no sea todo simplemente un festival de humo, ¿no? Entonces, bueno, ya esa es como la primera idea que quería decir. La segunda es que esta pérdida en la calidad de la democracia no es casualidad. O sea, y aquí lo que quiero decir es, no es fruto del azar y las circunstancias que la chusma se convierte en ciudadanía, digamos, ¿no? La ciudadanía requiere un cultivo de virtudes. No es simplemente un epifenómeno, digamos, de la formación de la subsistencia humana, ¿no? La mera subsistencia humana no construye ciudadanía, sino que hay que efectivamente formarse
para ser ciudadanos, digamos, no necesitamos poner esfuerzo en esa tarea, tanto cada uno para formarse uno mismo y tener una opinión lo más informada posible, lo más compleja posible, lo menos atada, digamos, a las pasiones y lo menos vulnerable así, a las irracionalidades múltiples que nos rodean, pero también es un desafío público. O sea, las instituciones públicas más relevantes tienen un deber de formar a la ciudadanía, sobre la que nosotros hemos hablado en múltiples ocasiones acá, mencionando, por ejemplo, el rol que tienen los partidos políticos, por ejemplo, el rol que tienen los medios de comunicación de masa, por ejemplo, el rol que tienen las universidades y en general todo el aparato, digamos, de educación formal. Yo creo que hay un sentido, y insisto, esto no es nuevo acá, entonces no voy a volver sobre algunos temas que ya hemos dicho mucho, pero hay un sentido en que estas tres instituciones han fallado, ¿no? O sea, estos tres grupos, diría, de instituciones han fallado: los partidos políticos, las instituciones de educación formal y la prensa. Sobre la cuestión del periodismo me voy a referir más en la sección siguiente, la frase boba, porque el espectáculo del colegio periodista me ha parecido una cosa extraordinariamente deprimente. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, voy a tratar de ordenarme e ir por parte. A ver, hay un sentido en que yo creo que este declive de la esfera pública, y voy a empezar por la prensa, era medio inevitable ya en los años 90, en los años, digamos, de la reconstrucción de la democracia. Ya había ahí, sobre todo a nivel como de prensa, se estaba plantando como una semilla que yo creo que era difícil que no terminara mal. Y ahí estoy pensando en el lugar que empezó a ocupar en Chile, en el espacio público de Chile, el fútbol, la farándula y como lo que la literatura ha llamado así como la cultura del espectáculo, ¿no? La espectacularización de los propios asuntos políticos, ¿no? Creo que fue demasiado, o sea, fue demasiado. Yo soy un hincha de fútbol, o sea, yo veo fútbol y me encanta el fútbol y todo eso, no así de la farándula, de la que nunca he sido realmente consumidor, pero la generación mía y tuya, Vicente, digamos, si uno la mira así con cierta objetividad, a nosotros como que nos criaron en términos de consumo cultural programas como Mecano y Rojo, Fama contra Fama, digamos, ¿cachai? Y el Morandé con compañía, y esas eran efectivamente las referencias comunes, digamos, de nuestra generación. Y yo entiendo que uno no le puede pedir a todo el mundo que todo sea así como profundización y cultivo del espíritu, pero hay un salto entre esperar que todos los programas sean como lo que hacía Banken, digamos, que obviamente no es fácil, pero que sí era una contribución, y el nivel de chabacanería, vulgaridad y oscuridad espiritual, digamos, al que se condena una generación criada por la Marlene Olivarí, ¿cachai? Es como no tengo nada tampoco contra ella es un ícono, pero ese tipo de cultura que se gestó en Chile a partir de los años 90, creo que era muy difícil que terminara bien, porque su protagonismo era absoluto, y la farándula fue como eso que se llamó la farándula en torno como a SQP y los programas como parecidos a SQP, era simplemente hacer del morbo un mercado nuevo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema que debe ser importante, me cuesta monitorearlo, pero se podría describir para mí como una despolitización de la esfera pública. Creo que fue demasiado el nivel de frivolización al que estuvimos sometidos, y yo creo que el componente generacional de esta crisis es verdadero, ¿no? O sea, hay problemas en las distintas generaciones, cada uno tiene sus propios problemas, pero creo que la generación que se crió en los 90 y las que vienen después han estado nadando de manera continua en una esfera pública extremadamente frivolizada, pero extremadamente frivolizada. Y creo que contra eso es muy difícil, digamos, que eso no se traduzca en una generación que obviamente tiene la pulsión, digamos, por
ocuparse de los asuntos públicos, porque eso nos sigue interesando y como, por así decirlo, la naturaleza humana nos sigue llamando a involucrarnos en los espacios donde se toman las decisiones que organizan nuestra vida conjunta. Pero esa entrada a la esfera pública se hace despojada de las virtudes mínimas que se necesitan. Y como hemos conversado también antes, cualquiera que haya estado en una asamblea universitaria puede saber que esos son espacios en los que no se pueden debatir ideas, digamos, ¿no? Aquí se trata de plegarse a los eslóganes y a los signos que están previamente validados y que son previamente acordados, y quienes se alejan de ese canon son severamente castigados por una muchedumbre muy poco respetuosa de las diferencias y muy poco abierta en general a debatir ninguna cosa. Cosa que es bien dramática. Y aprovecho esto para hacer el link al segundo grupo de instituciones que a mí me parecen de interés, que son las instituciones de educación, justamente. Creo que la educación formal, y en esto estoy pensando tanto en los colegios como en las universidades, han contribuido a esta esfera pública, digamos así, cretinizada, por usar la expresión que empleaste tú al comienzo. Y aquí ya no se trata simplemente de frivolidad light, porque hay una frivolidad light, eso que es que Alejandro Llano llamó el nihilismo light, digamos, ¿no? Que es así como preocuparse simplemente del placer y del dolor, que es lo que uno veía en Mecano y en la cultura Mecano, digamos, ¿no? En la cultura de Rojo, Fama contra Fama. Y de hecho quiero hacer un contrapunto que iba a hacer al principio y lo olvidé. Creo que es sustancialmente distinto una generación criada por Mecano y una generación criada por Temolobos, digamos, ¿no? Y efectivamente la generación como de mis papás fue criada no por algo que fuera excesivamente profundo, pero que tenía el potencial, digamos, de cultivar el espíritu de algún modo. O sea, eso que algunas personas llaman la generación Mampato es una generación efectivamente más cultivada que las generaciones posteriores, a mi entender, ¿no? Y antes estaba la generación Peneca. Efectivamente. O sea, que era más denso aún que el Mampato. Igual votaron por Boric la generación Mampato. Aviso. Sí. Si no, yo no estoy... Por eso digo, cada generación ha tenido sus propios problemas. Y de hecho, Eduardo Zafirio ha mencionado varias veces los problemas que tuvo como digamos, la generación incluso de políticos profesionales que se compraron como la efebofilia, digamos, y se arrojaron de rodillas después de largas trayectorias a las narrativas de estos muchachos, ¿cachai? Eso también es verdad, pero aún así creo que las diferencias en términos como de identidad política vaciada de contenido sí son significativas. Lo que pasa es que hay más problemas que solo ese. No es simplemente una cuestión de falta de contenidos, y justamente lo que iba a decir es eso, es que una cosa es como este nihilismo light, otra cosa es el nihilismo violento, guerrero, de unos que han sido como formados en unas doctrinas extremadamente dialécticas, así de participación política. Y ahí yo estoy pensando como en estos estudiantes secundarios de los colegios emblemáticos, del Liceo de Aplicación, no sé, del Barros Arana, y de la Munate, y del Instituto Nacional, etcétera, ¿no? Estoy pensando sobre todo en Santiago. Los alumnos politizados en esos espacios son en general alumnos espantosamente politizados de una manera violentísima, y gente que identifica, digamos, el involucramiento político con la violencia, con la imposición, digamos, de tu doctrina a un enemigo al que se reputa, digamos, de criminal, por medio, y como ilegítimo, digamos, por medio de medidas de hecho, ¿no? Entonces, esa manera de politizarse, que probablemente está vinculada con la falta de contenidos complejos, es otro problema. Ese ya no es el problema, digamos, del nihilismo light. Entonces, a mí siempre me ha gustado, cuando pienso en los asuntos políticos como generales, los procesos políticos complicados,
me ha gustado distinguir fenómenos, porque creo que una cosa es el fenómeno de los capuchas, de los encapuchados estos blancos, los overoles blancos. Ese es un fenómeno y que son como las puntas de lanza, si uno quiere, la vanguardia organizada de una generación. Y otra cosa son los 35 o 40 compañeros de esos 5 overoles blancos que no tienen una identidad política clara, que están más bien despolitizados que politizados, pero que ante el escenario de ser movilizados por sus compañeros que están más integrados políticamente, se suman de manera irreflexiva porque no tienen más categorías con las que evaluar la situación, digamos, ¿no? Y a mí eso me parece que son como los dos fenómenos claramente distinguibles, al menos como en esa pata, digamos, de la precarización de nuestra esfera pública, ¿no? De la precarización en esas generaciones. Pero claro, yo estoy pensando en los secundarios recién ahí, creo que la política universitaria en la que yo participé ya en los años, digamos, 2000, en la década del 2000, era una política universitaria extremadamente como aniquilada, así como por la irreflexividad y la falta de apertura a las diferencias. Y creo que eso era, probablemente, yo estoy en la Católica, probablemente en otras universidades era aún más grave. Yo recuerdo universidades donde tenía golpes de Estado a las federaciones cuando ganaba la derecha, digamos, ¿no? Cosas como de ese nivel de absurdez. Entonces, obviamente, ahí hay como una cultura que se ha ido vaciando desde la educación formal hacia la esfera pública posteriormente y que claro, o sea, tiene un componente ahí de precariedad intelectual que es gravísimo, porque aquí ya no se trata, el problema aquí ya no es que no haya ideas, porque las personas que van a la educación superior en general sí incorporan ideas, más allá de que puedan ser ideas como equivocadas, digamos, si uno quiere, ¿no? Equivocadas o poco democráticas, eso da lo mismo. Para mí el problema es que ahí ya hay una cultura de la falta de respeto, digamos, a la alteridad, de no valoración de la pluralidad y de no respeto a las reglas y un montón de cosas, y que tienen que ver no con el trabajo, digamos así, de los profesores, sino como con la cultura política de esos espacios, y que es extremadamente nociva, está así completamente envenenada. Creo que hay algunos esfuerzos en algunas organizaciones por hacer algo al respecto, pero en general ha sido muy, muy ineficaz. Aquí yo tengo en la idea, en la cabeza una idea y que se vincula ahora con el tercer grupo de instituciones al que me quiero referir, y que son las instituciones ya propiamente los partidos políticos, ¿no? Creo que los partidos políticos tienen el deber de formar cuadros y formarlos intelectualmente y en virtudes cívicas. Y para mí siempre fue muy ilustrativo del abandono de esa misión por parte de los partidos políticos el hecho de que yo, habiendo sido un estudiante que se convirtió en profesor súper joven, empecé a hacer clases en la Cato a los 23 años, creo, 23 tenía así, el año 2010, empecé a hacer clases siendo chico, y dos movimientos políticos distintos de la Universidad Católica que estaban compitiendo por la federación me pedían que les diera charlas de formación. Uno de ellos, la Nueva Acción Universitaria, que redundó en Revolución Democrática y actualmente, digamos, uno de los partidos principales de gobierno, y el otro, un movimiento que todavía sigue existiendo y que proyecta, digamos, también algunas personas hacia la arena pública, menos que RD, pero también con alguna eficacia en la derecha, que es Solidaridad. Y a mí lo que me llamaba la atención era cómo los partidos políticos no están disputando este espacio, digamos. ¿Cómo es que una persona que está completamente desvinculada de la estructura partidaria, como yo, tiene la oportunidad de agarrar a las élites de las élites, que son los cabros dedicados a la política en la universidad que tiene una política más sana de Chile y la más influyente o la segunda más influyente después de la Chile, y hablarles, digamos, una vez a la semana durante una hora sobre los temas que a mí me parezcan pertinentes, y si yo quisiera adoctrinarlos, digamos, en mis propias intuiciones personales y convicciones personales, ¿cachai? A mí
esa experiencia privada mía me da a entender que los partidos políticos abandonaron las universidades durante mucho tiempo. Yo creo que ya no tiene, no sé si tiene vuelta esa experiencia, ¿no? Porque esos partidos que las abandonaron en su momento ya no pueden volver atrás. Abandonaron la sociedad, no solo las universidades. Claro, sí, o sea, sin ninguna duda abandonaron la sociedad, si tú tienes razón, pero es que para mí el abandono de las universidades es especialmente como sintomático de esa falta de preocupación por las ideas, digamos, ¿no? Digamos, del hecho de que la renovación doctrinaria de sus cuadros no era una preocupación en la UDI, en Renovación Nacional, en la Democracia Cristiana, en el PS, en el PPD, en el Partido Radical, en el Partido Comunista. Quizá el Partido Comunista era el único que mantenía presencia en las universidades y seguía así como formando cuadros, y la UDI a través del movimiento gremial en la Católica. Pero el resto, digamos, estaba completamente fuera. Y yo, como digo, tuve la oportunidad de conducir grupos de formación durante casi una década en la Católica, a cabros que actualmente, digamos, son militantes influyentes en Renovación Nacional, en algunos en la Democracia Cristiana, que ya en general esos se han salido, algunos en el Partido Socialista o en el PPD. Y algunos en RD también, pues eso, pero yo no tengo la culpa de nada de lo que pase ahí, ya me declaro inocente de todas las consecuencias. No, esa es una broma. Pero en fin, para mí eso es muy sintomático, ¿no? Y voy a cerrar con esto porque estoy viendo que llevo hablando ya mucho rato. Creo que esa falta de preocupación por las ideas en los partidos políticos también ha conducido, digamos, básicamente los partidos políticos se transformaron como en una mezcla entre bolsas de trabajo y espacios, digamos, para los caudillismos personales. Y creo que esa dinámica interna hace también que sean muy poco atractivos para las personas más calificadas y para las personas que tienen más preocupación por esas cosas. Entonces, como que aquellas personas que habrían sido potencialmente los mejores cuadros de esos partidos eran espantadas de los partidos por las dinámicas internas. Y dicho así también, perdónenme la autorreferencia a esta intervención, creo que en cualquier contexto como más normal de estructuración política, alguien como yo, que había sido militante en general en la universidad, digamos, toda su vida había participado en política universitaria, yo tendría que haber sido un como pseudo intelectual en potencia joven de la Democracia Cristiana o el partido que hubiese sido más cercano a mí en ese momento, porque en esa época era la DC, actualmente ya no lo sería. Pero el hecho de que no estuviera ese espacio para mí era muy sintomático de lo que estaba pasando con la esfera pública chilena en general, ¿no? Entonces, lo sintetizaría en esos tres asuntos, ¿no? Las falencias institucionales en los partidos, en los medios de comunicación y en las instituciones de educación superior, como un abandono de la preocupación por las ideas públicas y por la formación cívica de la sociedad. Gracias, Eduardo. Bueno, todavía te puedes meter al PDG, Eduardo Calá. Lo estoy considerando. Y entiendo que la lista del pueblo también está armando su... Oye, sí, no, muchas gracias por el análisis. También lo comparto porque, sobre todo el tema universitario, que ahí yo lo viví con más distancia, pero no por eso dejé de observarlo. Y el profesor Zafirio, ¿qué nos puede decir de nuestra esfera pública? Pues, ¿cómo está para el profesor Zafirio? ¿Qué nota le pone a la esfera pública chilena? Malita, ya hace mucho rato. Mucho rato, décadas. No me quiero repetir con Eduardo porque, como suele suceder, y sin ponernos de acuerdo, tenemos siempre zonas amplísimas de convergencia en los análisis y nosotros no nos coordinamos. Esa es la verdad, digamos, porque perdería toda espontaneidad el programa si lo empezáramos a hacer y esto sería una maqueta, finalmente. Entonces no me quiero repetir, pero en las grandes líneas estoy completamente de acuerdo. Así que voy a entrar más bien como a la explicación que yo veo para esta discusión tan absurda y que terminó arrastrando al grueso de los columnistas, ¿no? Y quiero hacer una excepción y decirlo. El único de los columnistas importantes de los diarios que no entró en este juego en su columna fue Mansuy.
que miró la cosa desde un nivel mucho más profundo, más abstracto, pero mucho más certero, que fue en el fondo, apuntó a uno de los temas sustantivos, que aquí hemos terminado quitándole legitimidad por parte de actores relevantes a lo que es el empleo de la violencia física legítima por parte de las burocracias policiales en este caso, y ese es un problema mayúsculo desde el punto de vista que ahí estamos en presencia de uno de los elementos definitorios, nada menos que la asociación cívica moderna del Estado. Pero hasta Peña entró en este análisis del perro y sus derivadas, digamos. Por supuesto, lo hizo con más brillo y de manera menos burda que otro, pero en el fondo me pareció sumarse a una ola de frivolidades. Ahora, dicho esto, quiero señalar cuál es el análisis político que yo hago de la situación. Detrás de meter al perro en la pelea mediático-política, hay una habilidad politiquera de segmentos de la derecha. Eso es evidente. Eso es el lado como, entre comillas, inteligente de lo que hicieron. La cara A. La cara B es que, como no tienen ninguna idea tampoco consistente sobre los temas sustantivos, también terminan haciendo de la necesidad virtud. Pero ellos sabían, porque es demasiado obvio ya a estas alturas, salvo para algunos señores que están un poquito cucarros, digamos, del centro izquierda, de que los muchachos del Frente Amplio eran unos falsos profetas. Entonces, eso hasta los sectores más radicales y ultras de la derecha hoy día lo tienen súper claro, le sacaron la foto. Entonces ellos sabían que frente a la falta de discurso, a un intento de deidificación, de una explosión de demandas particularistas, como fueron las que vivimos hace 5 años atrás, que se trató de racionalizar como que esto lo iba a resolver en una nueva constitución, y todos sabemos lo que pasó en los dos procesos. Se habían centrado y guarnecido en una figura simbólica no soreliana, porque el gran inventor del mito como movilizador político es George Sorel, hace más de 100 años. Un ultra que partió en la ultraizquierda y que terminó muy cercano al fascismo y a la ultraderecha, y Mussolini lo admiraba mucho. Entonces, descubrir que los símbolos importan en política es como descubrir el río Mapocho, es algo evidente. Pero también uno tiene que saber... de la violencia. Claro, exactamente. Pero uno tiene que saber de que el elemento simbólico es un elemento finalmente accesorio en los grandes movimientos políticos, no puede ser su núcleo, su centro. Pero bueno, esta gente viene de movimientos sociales que han hecho de la performance y de lo simbólico, incluyendo obras de teatro como formas de movilización, un elemento distintivo, y lo aplican a la política mecánicamente por inercia, pero también porque les falta reflexividad, pensamiento, contenido, poder discursivo, programático en un sentido profundo. Entonces, para eso la cultura de la performance es fantástica. Entre paréntesis, falta que le cambien la letra a las canciones de las tesis nomás para que ya no quede nada. Eso viene en cualquier momento, digamos. Seguramente el Paco violador ahora irá a ser el Paco protector en las canciones que cantaban. Bueno, entonces la derecha se da cuenta de que está frente a una sombra política inconsistente, y en ese rayado de cancha le pegaron una puñalada mortal, otra más, pero claro, a riesgo de banalizar completamente el debate público, porque el problema de fondo,
como lo dijo Vicente, es un problemazo, que es la presencia del crimen organizado no solo en Chile, sino que en América Latina. Y los problemas que tenemos a nivel del cumplimiento de tareas básicas del Estado. Y la reacción de los heridos por esta puñalada certera, digamos, de los orilleros de derecha, fue francamente histérica, pues, porque, bueno, le dieron en la Santa Bárbara, en el mascarón de proa, que en este caso no puede ser más adecuada la metáfora, porque detrás del mascarón además no había nada, no habían ni 4 tablas. Y durante 10 días hemos visto este espectáculo grotesco donde se terminaron sumando políticos y estos columnistas, algunos de los cuales tienen bastante más nivel que el promedio, y de los cuales yo siento que solamente se salió de esta jugueteo Daniel Mansuy, pero todos los demás entraron en esto. ¿Y por qué pasa esto? Y esto tiene que ver con el tema de la esfera pública. Miren, ustedes como sociólogos se van a acordar de que a finales de la década de los 90, 97, 98, un gran sociólogo español, muy de izquierda, que terminó de ministro, cercano a Podemos, en España, Manuel Castel, escribió 3 tomos de un libro que se llama La Era de la Información. Y ese libro es un libro potente, no son apuntes de clase. Y analizaba una serie de fenómenos muy bien, y de fenómenos que los hemos visto en estos 30 años, 28 años, 27 años desde que ese libro se escribió, muy presente. Por ejemplo, las conexiones perversas de la globalización, entre los cuales está el crimen organizado. Pero una de las cosas que analizaba eran justamente los cambios en la comunicación política. Y Castel construyó un concepto que es teórico abstracto, que él llamó mediatización de la política. Y este concepto de mediatización de la política no es simplemente afirmar algo obvio, que los medios de comunicación, desde que apareció la esfera pública, de la Ilustración, si uno le cree a Habermas y de ahí para adelante, digamos, la prensa escrita, por ejemplo, luego la radio, el cine, cierta literatura, influye en la configuración de los debates públicos, o sea, construye poder discursivo. No era eso a lo que apuntaba Castel, porque eso era una obviedad. Lo que Castel quería decir es que estábamos en presencia de un fenómeno, básicamente por el desarrollo de la televisión, de otras características. ¿Y cuáles eran esas características? Que la política subordinaba su lógica, la búsqueda del bien común, del interés general, de la agregación de intereses, de la construcción de lo común, a la lógica de los medios de comunicación y básicamente la televisión. Y por eso el simplismo, y por eso la cuña, y por eso el discurso de segundos, que busca básicamente llamar la atención. Porque la lógica de la televisión ya en los 90 era de una televisión básicamente comercializada, incluyendo cuando era televisión pública, pero que tenía que moverse en la búsqueda del rating y de los recursos económicos que eso supone. Era una lógica de la ganancia que se basaba fundamentalmente por las características de una sociedad de masa, de alto desarrollo material, con lógicas de consumo, etc. Era el entretenimiento. La televisión se había transformado ya en los 90, salvo excepciones muy puntuales en algunas democracias europeas, en una fuente de entretenimiento. Nadie veía la televisión por razones sumamente comprensibles, por lo demás, después de agotadoras jornadas de trabajo y de pérdida de horas en el transporte del lugar de trabajo, de estudio a la casa, por razones distintas a la entretención y el relajo. El punto está en que eso que Castel percibía y
de alguna manera teorizó de forma relativamente temprana, se tendió a radicalizar. Entonces, en un libro que yo voy a citar al final, que es un Reader, que compila un gran profesor italiano, básicamente, que ha hecho clase en Turín, Masoleni, se hace un análisis de los efectos sistémicos de la mediatización de la política, entendida como la definió Castel, en sentido fuerte, del encuadramiento de la política bajo la lógica de los medios, básicamente la televisión o de los vídeos. Y uno de los efectos sistémicos a nivel mediático es la espectacularización de la política, la banalización de la política, la farandulización de la política a medida que este proceso se radicaliza. O sea, la política como actividad termina al ser encuadrada en la lógica de los medios de comunicación como una versión más y como una versión vulgar más de lo que es la industria del entretenimiento. Como se dice por parte de los quienes escriben este segundo capítulo de este libro que voy a citar luego, no es que la política desde siempre no haya tenido un cierto aspecto de teatralización. Eso ha sido siempre así. Pero nunca hasta llegar a los extremos crecientes, además, ascendentes, que estamos viendo. O sea, esta llamada política de las emociones, hace 10 días atrás, llegó ya al extremo en España, nada menos, ya no en la América Latina, donde esto ha sido pan de cada día desde hace décadas, cuando el jefe del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, arma todo un show de telenovela, digamos, en torno al amor que le tiene a su esposa, que está siendo acusada de tráfico de influencia, a la cual, pese a ese amor, ni siquiera le comunicó lo que iba a hacer, mandando una carta por una red social, ex Twitter, ahora X, entiendo, donde decía que se iba a dedicar 5 días a reflexionar si continuaba o no continuaba como presidente del gobierno, porque estaba muy dolido por esto que le estaba pasando a su débil cónyuge. Bueno, esta es como ya una expresión purulenta más de cómo se puede mentir, manipular, hacer demagogia, apelando al teatro, al faranduleo, a la impostura, detrás de un objetivo político evidente, digamos, que es simplemente conseguir la impunidad de la mujer frente a la prensa independiente, frente a la eventual actuación de tribunales que ya estaban activos, y además de paso tratar de ganar votos en las elecciones catalanas que son este próximo domingo. Entonces, nuestra esfera pública tiene una política mediatizada hace décadas, en el sentido fuerte que le da Castel, y uno de los efectos, son como 8, pero no tengo tiempo para explicarlos, mediáticos y políticos, por eso voy a terminar recomendando el libro al final, es la espectacularización, la farandulización, la banalización. Los políticos se venden como un producto más. Su lógica de acción no es distinta a la de los humoristas que quieren llegar a Viña, o de los animadores que quieren llegar a Viña. Y ahí el perro jugaba todo un papel evidente, porque además esta política espectáculo es la política de la mediocridad, de la flojera, de la pereza intelectual. O sea, una cosa fantástica para comunicadores y para políticos. No hay nada que estudiar, no hay nada que leer, no hay nada que prepararse, no hay nada que investigar, no hay nada tedioso. Toda esa parte siniestra de la política que yo viví como diputado, que es estar hasta las 3, 4 de la mañana bajo una luz más mala que la que tengo aquí en el escritorio prendida en este momento, en un hotel en la 5ª región, leyendo unas fotocopias blancas, digamos, los comparados de los proyectos de ley, porque el otro día tenía que presidir la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y no podían ocurrir errores de tipeo, como los que le pasaron a Milei en la ley Ómnibus esta semana, mientras el proyecto se movía de la Cámara de Diputados con
aprobación al Senado, y estar ahí hasta las 3 de la mañana. O sea, obviamente que habría preferido estar haciendo cualquier cosa, leyendo cualquier cosa entre las 10:30 y las 3, 4 de la mañana, que esas fotocopias que lo único que conseguían era aumentarme la ya fuerte miopía que tenía a esas alturas. Pero bueno, nada de eso hay que hacerlo en la política farandulizada. Simplemente hay que tratar de inventar un par de chistes, un par de vulgaridades, tener la audacia de contar la posición en que haces el amor, digamos, con tu pareja, y con eso los periodistas van a quedar felices. Si además le lanzas una puya vulgar y grosera a tu eventual contrincante, mejor, porque eso significa que el rating sube de 3 a 5 y quedan todos felices. Entonces, ahí está el problema. Y la discusión en torno al perro no es sino la expresión de un largo deterioro de la esfera pública, radicalizado por estos señores que hoy día gobiernan, que simplemente, como se ha demostrado, no tenían programa, no tenían nada. Yo he insistido majaderamente en distintos círculos durante años y ahora lo he vuelto a hacer, dado que se puso en el tapete el debate sobre qué hacer con la reforma política de una manera sesgada, porque el tema de la fragmentación política es mucho más complejo, entre otras cosas tiene que ver con esto, con la fragmentación que produce una esfera pública tribalizada, digamos, y segmentada como la actual, entre otros factores, en la necesidad de tocar el tema de la reforma de los partidos. Porque en Chile no pueden seguir pasando algunas cosas obvias. O sea, nosotros no le pedimos a los partidos que escriban libros, sus militantes, para llegar a algún premio Nobel de distinto tipo o al premio Príncipe de Asturias. Pero hay cosas que no pueden seguir pasando. Por ejemplo, no puede seguir pasando que desde hace ya varias elecciones presidenciales se presenten programas de gobierno que son un chiste, porque no tienen financiamiento. Si usted presenta un proyecto de ley, hoy día le piden informe financiero. El Frente Amplio en la elección del 2017 presentó un proyecto de ley que eran como 20 puntos el PIB en 4 años. Y cuando a la señora Sánchez, que era la candidata, le preguntaron a los periodistas más serios de dónde salía el financiamiento, su respuesta fue: no he venido a quedar una clase de economía. O sea, cuando ya no se preocupa un candidato a lo que sea, incluyendo un municipio, en decirnos cómo va a financiar lo que está prometiendo, es que hemos tocado fondo, desde el punto de vista de la mínima seriedad política. Bueno, para otras candidaturas, y a mí me consta esto porque yo fui jefe programático de la candidatura de Carolina Goich en 2017, simplemente el tema del financiamiento del programa de gobierno era una especie de subasta. Y cuando se dieron cuenta que los fondos no daban para los 21.000 millones de dólares que dijeron que valía al principio, empezaron a preguntarnos a nosotros cómo andábamos con 18.000 o con 14.000. Y uno no podía creer, digamos, porque esto no era un remate de ganado en el Tattersall, sino que era un programa de gobierno. Y además, incluso ya el último ofertón a la baja se pasaba como en 3.000 millones de dólares de los mejores economistas de Chile me habían dicho a mí que era posible comprometer, que eran básicamente 10.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares. Esa era la seriedad de una de las candidaturas. Y la otra candidatura, que fue la que ganó, simplemente dijo que su programa valía 15.000 millones de dólares y que la mitad de eso lo iba a financiar con reasignaciones del gasto público. Es una cosa maravillosa, porque con reasignaciones del gasto público nosotros habíamos calculado que con suerte en 4 años llegábamos a 1.000 millones de dólares y aquí se está hablando de 7.500. Me refiero al programa del segundo gobierno del presidente Piñera, de eso estoy hablando. Y la otra candidatura era obviamente la de Guillermo. Yo no voté por ninguno de los dos en segunda vuelta, así que no estoy tratando de atacar ni a uno ni a otro, simplemente de demostrar a lo que hemos llegado. Ante el silencio de los medios de comunicación, el Mercurio se preocupó de esto, para ser serio, dedicó una página entera, yo por ahí la tengo guardada, digamos, donde nos preguntaron a todos cuánto valía y cómo íbamos a financiar.
Creo que el único que salió bien parado, no por méritos propios, sino que por las 400 personas que tenía detrás en el armado del programa de la Carolina, fui yo, que habíamos actuado con seriedad. Entonces, eso no es posible de ser permitido. Aquí los programas de gobierno tienen que tener informe financiero y eso debe ser chequeado por un consejo independiente, serio, dependiente del CERVEL. Y decir, mire, señor Zafiri, usted aquí está planteando que su programa vale 20 puntos el PIB en 4 años y el financiamiento que tiene es de un optimismo brutal porque le queremos decir que las cosas que está planteando en materia de crecimiento y en materia de recaudación pública es un décimo de lo que su informe financiero dice. O sea, esto no cuadra por ningún lado. Y eso dejarlo claro. Si estamos preocupados de la desinformación, partamos por homologar lo que ocurre con la necesidad de presentar un informe financiero frente a una moción parlamentaria o a un mensaje del Ejecutivo, con lo que es nada menos que un programa de gobierno. En segundo lugar, creo que a los partidos hay que obligarlos a mejorar su capacidad programática y de deliberación. Y eso significa que una parte importante de los fondos públicos que reciben para el funcionamiento ordinario de la política tiene que ir dedicado a encuentros programáticos anuales, temáticos. Y un año antes de las elecciones presidenciales, los partidos tienen que estar obligados a hacer un congreso programático para discutir en serio cada uno de los temas. Porque de lo contrario, vamos a seguir discutiendo sobre el perro, o sobre la tontera que se le ocurre a la derecha, y que en 4 años más los muchachos del Frente Amplio en la oposición van a estar felices de ocupar para tratar de demolerlos políticamente en la poca credibilidad que les puede quedar, como ocurre con los quienes actualmente gobiernan, debido al simplismo y a la vulgaridad, ya no poder pasar el test de que otra cosa es con guitarra. Porque claro, discutir sobre el tema del asesinato de los carabineros y sobre el tema del aumento de la delincuencia y de la presencia ya obvia de los grupos criminales organizados y del híbrido entre lo que son estos grupos violentistas que operan en Biobío y en la Araucanía con el delito, sea robo de madera, sea vigiato, sea robo de vehículos, tráfico de marihuana y de otras drogas duras, porque una vez que uno tiene la línea de distribución de la marihuana no cuesta nada meterle otras cositas, pues cierto, es lo mismo que armar la línea de distribución para vender Coca-Cola, también se puede vender Pepsi, o Vilsipap. Es una cosa incómoda, y para todo aquello que han tratado de vender una visión completamente utópica de lo que ocurre en esa región, bueno, que al señor Berkov, nada menos que ex número 2 de la CAM, las policías le echen el guante y lo pillen con no sé qué cantidad de droga, entiendo que en la 4ª región, en Los Vilos, derrumba todo el cuento de que aquí estamos en presencia de una especie de héroes de novelas juveniles tipo Robin Hood, digamos. Pero esa es la verdad. Y esto en la Araucanía se sabe hace más de una década y se vocea. Hay gente que graba videos denunciando, digamos, que el crimen organizado y todo este tipo de delitos es lo que está de verdad moviendo todas estas organizaciones armadas, indistinguibles del bandidaje, como ha pasado en otros lugares, y que quiere venderle a los tontitos de la Plaza Ñuñoa de Santiago que aquí hay una reivindicación por la justicia social y por el reconocimiento étnico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya hay un primer punto complejo desde el punto de vista político. Esto no es para políticos hedonistas o simplones. Vamos al tema general de la seguridad. Bueno, tendríamos que decir cosas durísimas, como las que dice el Economist, que va a salir mañana, pasado mañana, pero que yo ya les mandé a ustedes algunas copias, de que la política de la mano dura en América Latina, el buquelismo, no va a resolver el problema del crimen organizado. Lo dice el Economist, de esta semana, 11 de mayo. Es la fecha de salida, pero ya los artículos se están publicando y yo se los mandé a ustedes incluso
ayer. Vamos a tener que decir, por ejemplo, que la destrucción de la familia importa porque incide en la posibilidad del crimen. El Economist termina reivindicando la necesidad de padres helicópteros, que son, no había escuchado nunca el término, lo googleé, son padres sumamente posesivos e hiperprotectores, y incluso están muy criticados. El Economist, no la Iglesia Católica, el Economist. La importancia de la familia. ¿Qué está pasando con la familia en Chile? Históricamente, ¿qué ha pasado con la familia en Chile? En toda la historia republicana, ¿qué está ocurriendo hoy día con la familia en Chile? Más allá de lo que es noticia, de que hay una enorme cantidad de padres que no están dispuestos a pagar las pensiones alimenticias. O sea, el mínimo minimorum. Y que para hacer eso mienten de manera vil y ocultan bienes, ingresos, etc. En segundo lugar, ¿qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando con el abandono escolar? Con la calidad de la educación que estamos dando. ¿Qué estaba pasando antes de la pandemia? ¿Y qué ha pasado después de la pandemia? Con la educación, sobre todo con la educación de los más pobres, de los más humildes. Porque el abandono escolar, la falta de oportunidades, obviamente que tiene un efecto sobre esto. ¿Qué está pasando con nuestras cifras de empleo juvenil? ¿Qué está pasando con los programas de capacitación que tienen cifras millonarias desde hace años, millonarias en millones de dólares? ¿Se está dando una capacitación pertinente a través del CENS? ¿O esa es una fuente de despilfarro para instituciones clientelísticas que defienden los actores políticos de todos los sectores porque son sus financistas de campaña, directos o indirectos? Porque no es solo poner plata, muchas veces es poner recursos materiales o equipos humanos para hacer la campaña. ¿Qué está pasando con las policías? Llevamos 5 años diciendo que los carabineros, y en menor grado los militares, son una manga de violadores de derechos humanos satánicos y pérfidos y conscientes. Y la verdad que pareciera que el problema es anterior, la navaja de Occam. Han violado los derechos humanos de la manera que lo hicieron, por ejemplo, en el estallido, porque son muy malas policías desde el punto de vista profesional. Pero eso no es solamente culpa de ellos, y de que durante 30 y tantos años se dedicaron con distintos niveles de éxito, básicamente a las relaciones públicas. Hoy día están de nuevo en un pic de popularidad, sino que porque al poder político le importó un comino lo que pasaba con ellos, desde el punto de vista del adiestramiento, de los tiempos de formación, de lo que era la infraestructura básica y lógica. Y por eso este gobierno hoy día dice con cierta razón de que ha invertido mucho dinero en equipamiento. Y está muy bien. Concedamos el punto, pero miren el nivel al que se había llegado desde el punto de vista de la falta de capacidad logística para que haya habido que hacer estas tremendas inversiones, por ejemplo, en vehículos. ¿Qué está pasando con los fiscales? Con la fiscalía. Los fiscales nacionales están manchados en sus nombramientos. También el actual, Valencia, no solo el anterior, porque existen indicios de que negociaron sus nombramientos con políticos a cambio de impunidad. Y ahí están los fallos. Y las clases de ética, entre otras cosas. Y hay otros fiscales de rango inferior que uno dice, bueno, estos señores actúan sobre la base de los principios que definió la reforma procesal penal, o son unos actores más de este teatro mediático. El principio de objetividad, por ejemplo, lo respetan. ¿Qué está pasando con los tribunales de justicia? Las acusaciones de nepotismo y de abuso son grotescas y públicas. ¿Qué está pasando con la inteligencia? La Ani, la tía Anita. Más que discutir la bobada de volver a reponer la justicia militar en un país con la historia que tiene este país durante la dictadura y lo que ha pasado con estas instituciones luego. ¿Cuántos comandantes en jefe están con problemas judiciales de los últimos años? O sea, no estoy hablando de lo que pasó entre el 73 y el 90, estoy hablando de lo que ha pasado los últimos 10 años.
Y ahora, lamentablemente, este comandante en jefe, que me parecía a mí una persona de tremendas condiciones, va a terminar enlodado y eventualmente arrastrado al conflicto político por lo que acaba de ocurrir en Putre, que es siniestro. ¿Ah? Después de lo que pasó en Antuco, 40 y tantos muchachos muertos. ¿Mm? Bueno, no tenemos inteligencia. Entonces, más que discutir quizás la justicia militar, tendríamos que discutir algo más obvio, que las personas que tienen que dirigir la inteligencia de este país a lo mejor debieran ser ex policía o ex miembros de las Fuerzas Armadas, porque aquí se requieren profesionales. Entonces, junto con darle otro rango, ahí ponerlo lo más cercano al Ministerio del Interior y al Presidente de la República, a este Consejo de Inteligencia, habría que estar dispuesto a dar el paso de que eso esté ocupado no por civiles, que son amateurs en el tema. ¿Ah? No bastan algunas lecturas de un par de libros, de algunos papers, sino que por gente que realmente haya dedicado su vida profesional a esto. ¿Qué está pasando con el Servicio de Impuestos Internos? De nuevo el Economist. La ruta del dinero, clave, digamos. Más que el buquelismo, para desarmar todo esto. ¿Qué está pasando con la unidad de análisis financiero? Por ejemplo, ¿qué está pasando con los niveles de corrupción en el aparato público? Porque ustedes entenderán que crimen organizado y aparato público corrupto es nitroglicerina, o sea, es la mezcla perfecta, digamos, para terminar con los estados fallidos que todos sabemos que han pasado en América Latina, lamentablemente. ¿No? ¿Qué pasa con aduana? Hace un año y medio atrás nos enterábamos de que los detectores de drogas en San Antonio y en otros lados no estaban operativos. Perdónenme, no se necesita ser maestro de la sospecha para decir cómo es posible que no estén operativos. ¿Cómo es posible que nadie se haya preocupado de que estén operativos? Es evidente lo que ocurre, no hay ningún interés en que estén operativos. ¿Ah? Y no solamente por desidia, sino que uno puede suponer que detrás de eso hay una intención evidente de ayudar a que operen mafias en los puertos chilenos. Mafias extranjeras, mexicanas, venezolanas, desde hace años, moviendo millones de dólares y coimeando gente. Pero bueno, decir todas estas cosas no es simple, ni agradable. Y además, cómo transformar todo esto en un programa de gobierno viable para comenzar a enfrentar el problema de fondo. Y digo para comenzar porque seamos claros de que esto no lo va a resolver Boric en los 2 años que le queda, ni el que sea de la derecha si es que ganan en 4. Estas son peleas de décadas. Y hay que atacarlo desde el punto de vista preventivo y represivo y del conjunto de las instituciones del Estado. Y hay que conseguir consensos mínimos, no sobre lo que pasó con el perro, que da lo mismo, sino que sobre qué vamos a hacer, digamos, para enfrentar el problema del crimen organizado. Pero esto supone muchas horas de estudio y de trabajo sin glamour, sin símbolos, sin performance. Y la política chilena hoy día está llena de payasos, de derecha a izquierda, que han terminado siendo el circo pobre de la mediatización de la política, de unos periodistas que no los respetan tampoco. Porque el cinismo en la relación entre políticos y periodistas en este país es una cuestión brutal, de lado y lado, unos tratando de usarlo para conseguir espacios mediáticos que les permitan decir salir en la tele y por lo tanto ser eventuales candidatos. Ya estamos bien cerca de una bancada de la farándula y todos saben a lo que me refiero. Y los otros que saben que son unos peluzones que no estudian nada sobre ningún tema, digamos, y que pueden decir cualquier cosa y que están disponibles a contestar la estupidez más grande que se le pregunte con tal de estar ahí presente. O sea, hablemos claro. Mediatización de la política. Un programa. Ese programa que lo ven miles y miles de personas. Sin filtro. Eso es la mediatización de la política. ¿Alguien cree que es un foro de debate sobre temas públicos? Razonable, serio, consistente. Ese es un espectáculo mediático.
ese programa es el Coliseo Romano, pero en la pantalla, bajo las nuevas condiciones tecnológicas, 1600, 1700, son 2000 años después. Entonces, estos son los problemas de fondo, pero aquí se necesita otra política, u otros periodistas, u otros medios de comunicación social, no manejados por sus dueños, como nos acabamos de enterar una vez más a raíz de la renuncia del menor de los Luxi, que estaba en la televisión, sino que por gente que realmente se toma en serio, que son medios de comunicación social, que además en el caso de la televisión están empleando señales abiertas que el Estado constituyó para finalidades no de diversión, ni de ganancia, ni de lucro, sino que de desarrollo de la cultura y del enriquecimiento cívico, y no del entretenimiento, para terminar pervirtiendo también, con total consentimiento, por supuesto, de los actores, a la política en un circo pobre de payasos patéticos. Y por eso nuestra democracia y nuestro país está como está. Eso es. Muchas gracias, Eduardo Zafirio. Y más encima los periodistas ahora quieren que no cualquiera se dedique al periodismo, pues hay que tener el título de periodista para no estar haciendo alguna ilegalidad según ellos. Vamos ahora a la frase boba, y me imagino que hay hartas candidatas. Oye, ya me imaginé la portada de este capítulo, paréntesis, voy a poner ahí una de los amigos de Sin Filtro. Bueno, ya, vamos. Es que hay que practicar de una buena vez el hablar veraz. Sí, está bien. Porque está todo lo demás es un fariseísmo espantoso. Así es. Don Eduardo Galás, su frase boa, que se la dejaron en bandeja más encima. Sí, así es. O sea, mira, yo entre todas las estupideces que hemos recolectado a lo largo de la historia de este programa, para mí esa carta que escribió el Colegio Periodista a partir del hecho de que la entrevista a Felipe González la haya hecho Carlos Peña, me parece de las cosas más increíbles que me ha tocado leer. En términos así de absurdez, de qué está pasando acá. Y si tuviera yo que sintetizarlo en una frase, es decir, literalmente en una frase, sin siquiera un verbo, la pura frase es la expresión ejercicio ilegal de la profesión. Porque el hecho de plantear una entrevista que le hace Carlos Peña, que es el rector, digamos, de una universidad, una figura relevante, como si fuera análogo a que un tipo te haga una cirugía de apendicitis, digamos, sin tener el título de médico, ¿sí? Siendo un farsante que se coló, que fingió, o como si el tipo que está a cargo de construir un puente fingiera que es un ingeniero o un constructor civil, pero en realidad un charlatán que falsificó documentos. En el fondo, ponerlo en ese terreno, una cuestión que simplemente en estricto rigor el derecho cívico fundamental de interpelar, digamos, a una persona que tiene cualquier ciudadano y que, por supuesto, en el caso de Peña puede hacerse de una manera más interesante que no sé si todos, pero que la gran mayoría de los periodistas que pueblan nuestro espacio público. Me parece una cosa realmente alucinante. Yo realmente pensé que era una broma, que era un meme que se había inventado alguien, y no que realmente el Colegio de Profesores podía poner por escrito, digamos, en el espacio público, como a escrutinio de todos, la idea de que si es que una persona no tiene el título de periodista entregado por una universidad, entonces hay riesgo de que lo que ocurre en ese espacio como que pervierta la verdad y la información limpia, una cosa así que a mí me dejó completamente desolado, sin entrar en estas cosas que ha dicho mucha gente que, oye,
personas que han desempeñado el oficio de periodista sin tener título profesional, están entre las personas más destacadas, digamos, de las comunicaciones, cronistas, digamos, llegando hasta García Márquez, digamos, en fin, y un montón de Julio Martínez, y no sé, en fin, un montón de nombres que han salido al baile a partir de esta barbaridad. Para mí, me parece que es una, digamos, ilustra tan bien la decadencia de nuestros cuerpos colegiados en general y el hecho de que los colegios profesionales están muy lejos de ser gremios en el sentido tradicional del término, son simplemente grupos de presión que persiguen intereses pequeños, digamos, de gente, en fin, o sea, son como patotas, así como pandillas que persiguen intereses mezquinos, sin ninguna preocupación por el bien común, y más encima armando una carta completamente lamida, en algún sentido antidemocrática. No sé, a mí me pareció la cumbre de las frases bobas que nos regalaron nuestros deslavados periodistas chilenos, porque supongo que no había ningún problema con transformar el ejercicio del periodismo en lo que fue la farándula chilena durante prácticamente 20 años, digamos, ¿no? Después decayó, pero en que básicamente era ver en qué estaba la vida de los pololeos del deportista con la vedette, digamos, y meternos y tratar de introducir la cuña de que parece que no sé, miró a no sé quién y se juntó con no sé quién y tratar de generar peleas sobre las peleas sobre las peleas. Ya, supongo que eso no es una perversión del ejercicio del periodismo, y en cambio que el rector de una universidad entreviste a una figura pública en televisión parece que es un escándalo de riesgo de erosión de la verdad pública. No sé, yo no doy más. Muchas gracias, Eduardo Calá. Profesor Zafirio, ¿qué nos puede decir de la frase boba? ¿Quién es el candidato? A ver. Oye, a mí me pasó una cosa increíble, porque yo, bastante que se armara todo este circo pobre en torno al perro, tenía otra frase que era maravillosa, digamos, pero no la anoté. Y está tan deteriorada la esfera pública que hay que empezar a anotar casi diariamente, porque lo contrario, viene otra y se te olvida. Y no he logrado recuperar la frase original. Entonces me voy a quedar con una frase de la dupla Boris Winter, obviamente sobre el perro, que fue lo que me hizo olvidar otra frase, que no me acuerdo de quién era, a lo mejor era de un opositor, si es plenamente posible, si aquí la bobería y el cretinismo está repartido, digamos, como el trigo y la cizaña, como el bien y el mal. La de Boris es una cosa increíble porque me informé de que la puñalada retórica que le pegó al Quiltro no fue a raíz de una pregunta, sino que de mutuo propio se metió en el tema, con esto de que era una figura infamante, ofensiva, no sé, empleó como 3 adjetivos para referirse al pobre Quiltro, que además está muerto, que era re simpático, digamos, desde el punto de vista como figura canina, digamos, más allá de los símbolos y del pañuelo rojo. Y después Winter, que se pegó 2 perlas. La primera, apoyando a su presidente en su estilo, diciendo que ni Boris como presidente ni él como diputado estaban en condiciones hoy día, digamos, le bajó toda la prestancia del cargo, en andarle prestando ropa al perro matapaco, y que eso explicaba todo. Y después siguió en el tema de la seguridad y nos informó que no solamente las policías, sino que también los civiles teníamos el derecho y el deber, en caso de agresión ilegítima, de actuar en nuestra defensa propia. Y ocupó el verbo no actuar, sino que disparar. O sea, en un año más Boris va a terminar desfilando, cantando Adiós al séptimo de línea, y con Boris de tambor mayor, digamos, y de guaripola
de esta canción. Es una cosa simplemente increíble. Y el efecto completo político de todo esto es la pérdida total de credibilidad. Entre paréntesis, una nota al pie de página. Esta cosa de Cadem que provocó tanto remesón y escándalo político es una bobería. Si Pulso Ciudadano, que para mi gusto es lejos la mejor encuesta y la más seria que se hace en Chile, los últimos 6 meses a Boris lo tiene entre el 27 y el 24. Y ahí se mueve. Lo que pasa es que Cadem, por razones que mejor no califiquemos, lo mueve en un ancho rango, digamos, entre 35 y 24, dependiendo de no sé qué factores. Entonces, cada vez que sale Pulso Ciudadano, fíjense, I5 sincera la cadena. Como había salido hace una semana atrás Pulso Ciudadano que le da 25, ahora lo tiro de 33, 2 o 3 semanas atrás, a 24. Pero Boris está en eso, en Pulso Ciudadano hace 6 meses. Esto no es ninguna novedad. No fue por la frase el perro, que además la dijo de mutuo propio un día jueves. Y la encuesta se publica el día domingo. Una cosa, todo rarísimo. Que esto lo erosionó por la izquierda y qué sé yo. Son puros inventos de una esfera pública que está decadente. Y esto es ya que nos den tratamiento estúpido. Así es. Bueno, la gente se queja de y sube al columpio a Boric y al Frente Amplio por darse vuelta la chaqueta, pero es la mitad del país la que se dio vuelta la chaqueta. Pues si el Perro Matapaco tenía popularidad hace 3, 4 años, pues si para qué andamos con cuentos. Sí, y eso también hay que hacerse cargo, porque la gente hoy día, claro, pide orden, pero el 2019, la popularidad que tenían las marchas y los desmanes era alta. Claro, pero el problema, Vicente, es que si Boris y su coalición más chica, la verdadera, la de apoyo, digamos, ¿no? Hicieran una autocrítica consistente, fundada y seria, lo aplaudiríamos. Sí. Y realmente nos compraríamos todo este cuento de Salamero y de los cortesanos y de los aduladores, de que Boris maduró, de que Boris cambió, pero tiene que probarlo. Y esto no se prueba haciendo frases, sino que dando razones. Porque lo contrario, esto es otro show más, es otra performance más. Es otra prueba más de oportunismo, de nihilismo, de cinismo. Por eso que es tan grave. Todos tenemos derecho a cambiar, todos tenemos derecho a madurar. Un poquito tarde, el caballero va a cumplir 40 años, entre paréntesis. Por Dios que se demoró. Pero demos razones. Si se supone que somos post-ilustrados y hay un porcentaje del país a lo menos que quiere reflexividad. Y no más show, ni frases. Esa es la diferencia, ¿te fijas? Sí, no, yo estoy con el oportunista de a pie. Sí, porque el otro efectivamente no es darse vuelta la chaqueta, es tener una opinión distinta. Mira, cuando uno ha vivido una dictadura, como fue el caso mío, sabe que la gente es oportunista y es cobarde. El grueso del apoyo a Pinochet era un apoyo por oportunismo y por cobardía. Y eso vale cualquiera sea el régimen político. Lo que pasa es que es mucho más vil y menos comprensible a veces, incluso en democracia, dependiendo obviamente de las situaciones, porque en dictadura uno tiene que ser más comprensivo. Te estás jugando cosas harto más importantes que ser influyente para hacer lobby y ganar plata. Así es. Vamos, señores, con la recomendación del libro. Si recomiendan libros sin filtro, yo me imagino que no. Pero, señor Eduardo Galás, ¿qué libro nos puede recomendar? ¿Estás mudo, Eduardo? Te saco. Ahora sí. Mira, antes de hacer la recomendación, quiero hacer una micro reflexión que es la siguiente. Hay como un programa intelectual, una línea de reflexión así larga y que
para mi gusto la inaugura el primero de los libros que voy a mencionar ahora, porque voy a mencionar 3, sobre los problemas que uno podría llamar culturales del capitalismo, ¿ya? Y lo digo porque en toda esta reflexión que hemos hecho, lo que no hemos metido es como el rol del mercado, si uno quiere, en estos procesos, ¿no? Y de una sociedad de mercado, una sociedad mercantilizada. Y lo digo por lo siguiente, creo que hay muchos esfuerzos, sobre todo de parte como de la izquierda, por culpar al capitalismo, al neoliberalismo y todas esas cosas de problemas que son de orden material, sobre todo así como culparlo de la pobreza de los más pobres y todas esas cosas que en el fondo son falsas. Eso no es verdad que el capitalismo empobrezca a los trabajadores, no es verdad, ni siquiera es verdad que aumente la desigualdad, al menos en el caso de Chile no es verdad, o sea, los datos de desigualdad vienen desde la colonia, los mismos niveles de desigualdad o incluso mayores, y no es culpa tampoco de los Chicago Boys, ya. Yo creo que la crítica que es más razonable y más verdadera y aguda y necesaria a nuestro orden, así como basado en el mercado, es la crítica cultural, es al tipo de cultura que produce una sociedad de mercado en términos de generación de una sociedad consumista, una sociedad frivolizada, una sociedad a la que no le importan los problemas más profundos, colmada de imágenes, etc. Bueno, entonces, para las personas que tengan ganas de meterse en esa discusión, voy a hacer 3 recomendaciones. 2 de ellas son bastante clásicas, una más que la otra. La primera, que es la que mencionaba, se llama simplemente Las contradicciones culturales del capitalismo, y que es un libro de Daniel Bell de los años 70, y que me parece así súper atingente a pensar este tipo de problemas, ¿ya? Ese es un libro que, digamos, es súper clásico y tiene el único defecto para mí de que, como se escribió en los años 70, no captura el efecto de Internet, que yo creo que también es devastador. Entonces, ese es como un libro para empezar para mí a pensar en estos temas, y es el más canónico, y yo lo encuentro una de las obras maestras, digamos, de la posguerra. El segundo, que ya recoge un poco más estas cosas, es un libro de Lipovetsky del año 2007, que se llama La felicidad paradójica, y en el que a mí, yo he recomendado más de un libro de Lipovetsky acá. Lipovetsky es un autor que a mi juicio siempre muestra cosas. Le he leído varias cosas distintas en las que me ha resultado como iluminador o inspirador, y me gusta en la felicidad paradójica el tratamiento que hace de lo que llama el hiperconsumo, y las reflexiones, digamos, ahí más derechamente sobre, uno podría decir, la sociedad de consumo. Lo que pasa es que en esa literatura de la sociedad de consumo hay harta basura, y claro, creo que esto no lo es. A mi juicio, la felicidad paradójica no lo es. Y el tercer libro, y que es el más reciente, y que recoge varias de estas cosas, pero más atendiendo a la democracia liberal en conjunto, si uno se quiere con el capitalismo liberal, el libro Los demonios de la democracia liberal, de Adrian Pabst, o The Demons of Liberal Democracy, porque entiendo que no está traducido al castellano. Este es un libro como más, digamos, más nuevo. Pabst pertenece a un mundo bien específico del mundo gringo, que es como el de la izquierda conservadora, que es un mundo bien particular, como el Blue Labor. Y tiene también, o sea, reflexiones que son muy convergentes, y creo que ahí hay un temazo para las personas que se interesen como por reflexionar sobre los problemas como culturales, digamos, de la sociedad en la que vivimos. Esos 3 libros. Excelente, muchas gracias. Yo no ubico al último, Eduardo. ¿Será de la línea de Lasch? Claro, es como de Milbank, como de ese mundo. Sí. Yo lo asocio mucho a Milbank. Es muy interesante. Ese libro de Lasch, de la rebelión de las élites, es fantástico. Buenísimo, sí, buenísimo. Qué interesante ese libro. Habría que difundirlo, y ojalá que alguien se atreva a traducirlo. ¿Sabéis que ¿no? En la Punto y Coma hay una reseña que hizo, me parece, que Sebastián Contreras o alguien? ¿Me la puedes mandar? Sí, te lo mando. ¿Ah? Te lo mando. Me interesa mucho. No lo vi, no sé quién es, pero me pareció súper interesante. De la onda de los laboristas azules. ¿Qué nos tiene don Eduardo Zafirio para recomendar? Oye, mira, yo tengo un libro que se llama Introducción a la Comunicación Política. Acaba de salir.
Lo compila Gian Pietro Masoleni, profesor de Turín, pensaba que era de Bolonia, pero de Milán, perdón, que tiene otro libro que se llama, que es el curso, que se llama Comunicación Política, también publicado por Alianza, pero ese libro se tradujo el año 2010, 2011 al español, y este en italiano es del 2021 y se tradujo ahora recién en el 2024 al español. Es un Readers que compila Masoleni, pero yo voy a recomendar sobre todo el último capítulo, que me pareció espectacular, que se llama Internet y Democracia. Luigi Di Gregorio, o sea, es súper acumulativo además con lo que acaba de decir Eduardo sobre ese clásico de Daniel Bell en las contradicciones culturales del capitalismo, porque aquí se puede hacer un cierto seguimiento parcial en el tema de los impactos del Internet sobre la democracia. Y eso me pareció una reflexión súper madura, muy equilibrada entre el tecno-optimismo, que ha sido lo que ha primado hasta que empezaron las cosas que a los comillas progresistas no le agradaron, o sea, el Brexit y el triunfo de Trump, y el tecno-pesimismo, que es lo que hoy día tiende a cambiar. Aquí hay un análisis que a mí me gustó mucho y me pareció muy equilibrado. Tiene muchísimos capítulos interesantes. Simplemente recomendar dos. El capítulo segundo, Medios, Políticos Ciudadanos, que lo escribe Masoleni, justamente. Y el 8, La comunicación política populista, de Giuliano Bova. Y por supuesto el 15, de Luigi Di Gregorio, Internet y Democracia. Todo el libro es interesantísimo, por supuesto, pero como cebo, como anzuelo, pongo esos tres y sobre todo el último, Internet y Democracia. Perfecto. Muchas gracias por las recomendaciones del libro, por los análisis, Eduardo, perdón, Galán, No, sí. querías comentar algo. Solamente me quiero corregir porque creo que le dije Sebastián Contreras a Fernando Contreras, que es el que escribió la reseña del libro. Fue Fernando Contreras. La reseña en la página del IES está. Perfecto. Perfecto. Bueno, y entonces muchas gracias, señores, por sus recomendaciones de libro, sus análisis, por la veracidad de siempre y por ser un aporte a este espacio público en decadencia. Somos la flor en el pantano, ¿o no? Modestamente, dices tú. No, hay que creerse el cuento. Con humildad cristiana. Exactamente, sí. Así Bien. que eso, un abrazo grande y nos estamos viendo. Que les vaya muy bien. Saludo a ambos. Muchísimas gracias. Quedo a la espera, Eduardo, que me mandís ese texto. Ya te lo mandé. Saludos Abrazo. a ambos. Qué bueno. Abrazos. Chao. Estén bien. Chao.